Y hablamos que el tabernáculo tiene 3 sectores: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La semana pasada hablábamos sobre el atrio, el patio, ¿verdad? Que decíamos que estaba rodeado por un cerco de lino blanco, ¿se acuerdan? Tenía una entrada y se encontraba el altar de bronce y el lavacro o el lavatorio. Y hablábamos eso en su relación con la persona de Cristo. Y hoy día viene la segunda parte del tabernáculo, que es el lugar santo, ¿ya? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a leer Hebreos capítulo 9. Capítulo 9, verso 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque tú nos bendices, Señor. Te pido que hoy día podamos entender la palabra, que hoy día podamos entender lo que tú nos vas a decir. Prepara nuestro corazón para que sea una tierra fértil, Señor, y guárdanos, Padre, de toda distracción. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. ¿Se le agotaron las pilas a esta cosa? Hablábamos la semana pasada de que el lugar santo, ¿cierto?, representaba, el atrio, representaba el sacrificio de Cristo, el altar de bronce, que fue el cordero que quitó el pecado, ¿cierto? Y después dijimos que para poder acercarnos al lugar santo, para entrar a la otra pieza, a la otra habitación, teníamos que pasar por el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban las manos y el sacerdote purificaba y se veía como en un espejo. Y luego de eso, cuando ya estaban listos para entrar, entraban al lugar santo, que es el segundo lugar que ven ustedes ahí, donde se ve un candelero de oro que tenía 7 brazos y que estaba a las 7 luces encendidas. Tenía los panes de la proposición, que eran 12 panes, y tenía un altar de incienso. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Cuando Dios manda a Moisés en Éxodo 25, cuando Dios manda a construir a Moisés, las palabras que Dios le dice en Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Fíjense qué maravilloso lo que Dios habla con Moisés para mostrarle que el santuario, lo que estaban hablando, el diseño que ellos tenían, no era para otra cosa, sino para habitar en medio de ellos. El propósito del tabernáculo, de todo lo que estamos hablando en nuestras tres predicaciones, no tiene que ver con otra cosa de que Dios intentando y Dios haciendo que Él sea el centro de todo su pueblo. Porque el tabernáculo estaba en el centro y el pueblo, todas las tribus lo rodeaban. Y Dios dice: habitaré con ellos. Porque nuestro Dios no es un Dios que mira desde arriba y mira cómo nosotros, ¿cierto?, su creación hace lo que estima pertinente. No sé si han visto películas de la cultura griega y se ve, ¿cierto?, los dioses griegos arriba y mirando abajo a la tierra, y como del monte Olimpo, mirando cómo abajo los mortales, ¿cierto?, se entretienen y cómo le rinden tributos, y ellos están en el monte Olimpo mirando abajo a todos los mortales. Nuestro Dios acá no es así. Nuestro Dios dice: me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, Dios no nos mira desde lejos. Dios está en el centro de nuestra vida. Dios quiere estar en el centro de nuestro corazón. Dios quiere estar en el centro de nuestra familia. Quiere estar en el centro de nuestra iglesia. Dios quiere ser el centro de todas las cosas. Porque Dios es un Dios que se relaciona personalmente con su creación, con sus hijos. Entonces, la estructura
todo el diseño era una forma de Dios mostrarle a Dios cómo las cosas se tenían que hacer. Porque recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo que venía de 400 años de esclavitud. Y antes de los 400 años que pasaron en Egipto venía de una formación nómade, andaban por aquí y por allá. Ahora el pueblo se estaba estableciendo, pero antes de establecerse tenían que pasar por el desierto. Necesitaban una forma, una estructura de cómo ellos poder ordenarse y ordenar su culto, ordenar su relación con Dios. Porque en Egipto solamente recibieron castigo, recibieron azotes. Entonces, una vez que son salvados, una vez que son rescatados de Egipto, lo que necesitan ahora es una estructura de adoración, cómo Dios les plantea una forma de adorar de la forma correcta. Recuerden que cuando Moisés sube al monte y baja, lo que encuentra primero es que ellos habían hecho un becerro de oro. ¿Se acuerdan la historia del becerro de oro? Que Moisés estaba arriba recibiendo los mandamientos y cuando baja ya tenían una escultura de oro que estaban adorando. Y era porque ellos venían con la formación egipcia. Ellos tenían esa cultura y pensaban que esa forma de adorar era la correcta. Entonces Dios lo que hace, le muestra un santuario, le muestra un tabernáculo, un lugar, para que ellos sepan cuál es la forma correcta de llegar a la presencia de Dios. Porque el tabernáculo está construido de tal forma de que para pasar a la siguiente habitación hay que pasar por las partes anteriores. Entonces es el caminar de la santificación hacia la presencia de Dios. No podíamos entrar al lugar santo si no pasábamos primero por el altar de bronce. Y no podíamos pasar a la siguiente nivel si no pasábamos por el lavacro. Ahora el sacerdote había lavado sus manos, había mirado su rostro en el reflejo del vidrio, del lavatorio, y ahora él estaba preparado para pasar al siguiente nivel. Por eso es que la comunión con Dios tiene un camino recto. No se puede hacer atajos en eso. Estar en la presencia de Dios, la comunión con Dios no tiene atajos, no hay otras maneras. Hay una sola manera. Y tiene que ver con el diseño de Dios. ¿Y por qué leímos Hebreos? Si el tabernáculo está en el Antiguo Testamento. Y resulta que el autor de Hebreos lo que hace, Hebreos es un libro que está hecho para judíos, para hebreos, como por eso dice el libro de Hebreos. Y ellos entendían el tabernáculo, lo conocían. Pero ahora lo que hace el autor de Hebreos le explica por qué el tabernáculo tenía las formas que tenía. Entonces, cuando vamos avanzando, nos damos cuenta de que cada parte tiene su significado. El altar de bronce era la cruz, el sacrificio. El lavatorio era la santificación. Ahora, Hebreos 10:19 nos dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, la llave para poder ingresar es la sangre de Cristo. No hay otra llave. Nada abre el camino hacia la comunión con Dios, hacia la verdadera adoración, si no es por medio de la sangre de Cristo. Por eso es que un cantante que no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador puede cantar una canción cristiana, pero esa persona no adora. Puede cantar bonito, puede cantar la misma letra que cantan nuestros hermanos acá. Incluso puede tener una voz, a lo mejor, angelical. Pero si no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no adora. Solamente canta. Porque la verdadera adoración y la genuina adoración solamente es a través de la sangre de Cristo. Solo una persona que ha aceptado a Cristo y ha sido lavada por su sangre puede acceder a la presencia de Dios. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos acceso, no por nuestro mérito, sino por el mérito de la sangre de Jesús. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahora, el lugar santo, la otra semana vamos a hablar del lugar santísimo,
pero el lugar santo tenía 3 muebles o 3 mobiliarios. ¿Ya? El primero era el candelero de oro. Ese candelero de oro estaba hecho de una pieza de oro. A martillazos se armó. Tenía 7 brazos y estaba encendido día y noche. Solamente se usaba aceite de oliva para mantenerlo encendido. Era una estructura que medía cerca de 1 metro, con brazos anchos, y que era completamente de oro puro. Y como lo dije recién, fue martillado para hacerlo. Ese candelero de oro habla de Cristo. El oro es la realeza, representa la realeza. Cristo como rey. Porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y ese lugar estaba cerrado. Si ese candelero se apagaba, todo quedaba a oscuras. Y Cristo es la luz en medio de las tinieblas. Cristo fue la luz que trajo iluminación, retiró las tinieblas de nuestra vida y trajo la luz. Por eso que cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, lo que entienden la gente que está con ellos es que Cristo está haciendo referencia al candelero de oro que estaba en medio del lugar santo. Y Cristo fue formado, no su realeza, su reinado, no fue formado por título delegado, sino por sacrificio. Porque la Biblia dice en Isaías 53 que fue molido por nuestras rebeliones. Molido significa golpear. Cuando dice por su llaga fuimos curados, es por su herida. Fue una herida punzante. Pero cuando dice fue molido por nuestras rebeliones, está hablando de que Él fue golpeado. Y así como Él fue golpeado en la carne, antiguamente el candelero fue golpeado con un martillo para poder darle forma. Porque nuestro Cristo es la luz del mundo. Esas 7 lámparas que habían dentro de ese candelero debían arder día y noche. No se apagaba. No se apagaba. Porque así es Cristo para nosotros. Es una luz que no se apaga. Alumbra nuestros días de más tiniebla. Los días más oscuros de nuestra vida, Dios y Cristo los alumbra. Y está con nosotros día y noche. No se apaga. No es una luz que solamente está con nosotros en los tiempos buenos, o solamente en los tiempos malos, o solamente cuando estamos conscientes. Cristo está siempre alumbrando y cuidando de sus hijos. Aún en el sueño de la noche, aún cuando tú estás durmiendo, el Cristo de la gloria te está cuidando y protegiendo. Todo el pueblo en el desierto dormía, pero el candelero estaba ahí encendido. Así tiene que ser Dios en nuestra vida. Y nosotros debemos dejar que Cristo alumbre nuestras vidas siempre. Porque nada más puede iluminar nuestra vida. No una buena idea, ni siquiera un buen libro, ni una buena reflexión, y ni siquiera una buena predicación puede iluminar nuestra vida. El único que puede iluminar nuestra vida es Jesús. Entonces, ese candelero tenía que ser rellenado con aceite. Y ese aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Porque hoy día Cristo alumbra nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Y así como el aceite en el antiguo pacto, en el lugar santo, el aceite era
el que hacía mantener la luz encendida. Hoy día en la iglesia lo que mantiene la luz encendida es el Espíritu Santo de Dios. Cristo a través del Espíritu Santo. Por eso que en el libro de Juan, cuando habla sobre el Espíritu Santo, dice: Él os enseñará todo lo que yo os he dicho. O sea, la labor principal del Espíritu Santo es revelar, es mostrar, es iluminar la obra y las palabras de Jesús en nuestra vida. Es por eso que el aceite representa al Espíritu de Dios que mantenía la luz. Hoy día es el Espíritu Santo que mantiene la luz de Cristo encendida en nuestra vida y en medio de la iglesia. Por esa razón, el candelero de oro es muy importante. ¿Y por qué 7 brazos? No, ¿por qué no 1? Cuando tú estudias la Biblia, hay ciertos números, no todos, pero ciertos números tienen significados. Por ejemplo, cada vez que Dios probó a alguien o a un pueblo, fueron múltiplos de 40. 40 días, 40 noches. El diluvio, ¿se acuerdan? 40 años. 40 siempre es el número de prueba. Cada vez que Dios estructuró un gobierno, una estructura de gobierno, fueron 12. Las 12 tribus, los 2 ancianos de Apocalipsis, los 12 apóstoles. Siempre fueron 12. Pero cada vez que habló de perfección, fueron 7. Cada vez que la Biblia habla de 7, está asociado con la perfección. Por eso que algunos predicadores dicen que el 7 es el número perfecto. Y por esa razón son 7 brazos, porque nuestro Cristo fue perfecto. Su reinado es perfecto. Su vida fue perfecta. Y su salvación también fue perfecta. Dar un aplauso a Dios por eso. Efesios 5:18 dice estas palabras: sed llenos del Espíritu. Y el lugar santo es la vida del cristiano lleno del Espíritu. Nosotros somos habitación de Dios. Porque Él dijo en su palabra, dijo que nosotros somos su templo, ¿verdad? ¿O ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu? O sea, somos templo del Espíritu, por lo tanto somos su habitación. Y el lugar santo representa esa habitación, esa vida del cristiano llena del Espíritu. Y la vida del cristiano llena del Espíritu tiene la luz de Cristo iluminándole él. Y aquí no estoy hablando de una vida de una persona que no peca, estoy hablando de la vida de una persona que a través de la luz de Cristo es capaz de identificar su pecado y cambiar. Porque la luz lo que hace, muestra aquellas cosas que están imperfectas. Si el sacerdote entraba y en un descuido se le enredaba una hoja, se le enredaba a lo mejor un pedazo de pasto en los pies o en el vestido, porque los vestidos eran más largos, eran como túnicas, y ensuciaba el lugar santo, a través de la luz del candelero se daban cuenta de que estaba sucio y lo limpiaban. Si no había luz, no se daban cuenta de que estaba sucio. Así nosotros a veces creemos que vivimos una vida perfecta, pero hay personas que me dicen: pero si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué necesito a Dios? Si yo soy una buena persona, yo no me considero una persona mala, yo no considero una persona que hace daño ni nada, yo vivo mi mundo y no necesito a Dios. Pero cuando esa persona se encuentra con Jesús, se da cuenta de que su vida no era tan buena y que había muchas cosas que debía cambiar. Y es porque la luz de Cristo ahí iluminó su habitación. Y lo que antes no veía, ahora lo ve claramente. Eso es lo que produce Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que el candelero de oro representa. A Dios santificándonos a nuestra vida. A ver, para avanzar un poco. Así también, los panes de la proposición, el otro mueble, que es ese, tenía 12 panes.
Esos panes se cambiaban semanalmente. Y el sacerdote tenía que comer, los sacerdotes que entraban ahí, tenían que comer ese pan. Cuando lo cambiaban, lo comían. No es un pan que se ponía duro porque usted en una semana el pan está como ladrillo. No era un pan que se hacía con aceite, era un pan que se hacía con aceite de oliva, muy puro el pan. Y era blando, duraba mucho tiempo. Pero tenían que semanalmente reemplazarse. ¿Ya? Reemplazarse. Y cuando retiraban los panes, los sacerdotes comían el pan. No es que se botaba el pan a la basura, sino que el pan se iba comiendo. Ahora, los panes estaban siempre en la habitación del lugar santo. Dijimos recién que nosotros somos esa habitación. Nosotros somos el lugar donde estamos habitando, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y así como en ese lugar tiene que habitar la luz de Cristo, también cada día debían estar los panes. Ahora, en Juan 6:35, Jesús dice: yo soy el pan de vida. ¿Recuerdan ese pasaje? En el candelero dijo: yo soy la luz. Pero ahora dice: yo soy el pan de vida. Ese pan. El pan de vida es la palabra de Cristo, que alimenta nuestras vidas, que alimenta nuestro corazón y que debe ser nuestro alimento diario. No se puede tener adoración, no se puede tener comunión sin palabra. Debemos acostumbrarnos a tener un tiempo en su palabra. Leer, aunque sea unos versículos, pero leer todos los días una parte de la palabra de Dios. Hoy día, yo siempre he dicho, hoy día es el día, vivimos en el siglo, y sobre todo en la década, después de la década del 2020 a 2030 va a ser la era de la información. Empezó en el 2000, en el 2010 empezó a tener fuerza, en el 2020 estamos en la era de la información con el tema de la pandemia. Toda la información hoy día se masificó. De hecho, los cristianos que antes renegaban contra Facebook y se separaban y decían que Facebook era del maligno, en la pandemia estaban haciendo los cultos y los transmitían. Porque no tenían otra opción. De ahí se dieron cuenta de que no era Facebook el problema era la gente que lo usaba. Entonces, la información se masificó. Toda la información que había, hoy día tú la tienes al alcance de tu mano. ¿Quieres saber algo de historia? Lo preguntas. ¿Quieres saber cómo va a estar el tiempo mañana? Lo preguntas. ¿Quieres saber la tarea de uno de tus hijos? ¿Quieres saber cómo está la ruta? Pero no le digan al hermano Carlos. Hoy día tienes 2 o 3 aplicaciones para cada cosa. ¿Quieres escuchar música? ¿Saben? Mira, yo creo que algunos se van a acordar de esto. Ayer conversaba porque me vine con los jóvenes. No sé, una anécdota. Me vine con los jóvenes porque yo era joven. Entonces me vine con el Pedro, me vine con Jochito, me vine con Rayén y con Hadassah. Y me preguntaron, dentro de las preguntas, me dijeron: pastor, ¿y cómo era todo antes? ¿Cómo ha cambiado la vida? Porque son las preguntas de los jóvenes, ¿cómo era antes? Porque ellos no saben esas cosas. Entonces yo les explicaba de que para escuchar música, algo que hoy día ellos hacen en su teléfono, uno tenía que conseguirse primero un cassette. Los cassettes originales eran muy caros, entonces uno tenía que grabar
de la radio, las canciones. ¿Se acuerdan que cierto salía breve notas? Radio angelical. Y a la mitad de la canción la mandaban. Entonces tú estabas grabando y te aparecía. Después la reproducía y te aparecía la radio ahí. Para retroceder o avanzar la canción, sacabas eso, agarrabas un lápiz Bic. Que Dios los bendiga los lápiz Bic, porque los otros no servían. Y le dabas vuelta. Y más o menos calculabas dónde estaba la canción que te gustaba y la ponías. Después la escuchabas, la sacabas, tuc, 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 vuelta otra vez. Ese cassette daba 6 a 8 canciones por lado y nada más. ¿Se acuerdan de eso, no? No se acuerdan, yo lo viví, no era tan joven, no tan viejo. No, si sé la edad que tienen, así que no pueden hacerse los locos conmigo. Yo le dije, los personal stereo, que era la forma de transportar la música, eran de este porte, le dije. Pesaba como 1,5 kilos cada uno. Y las pilas se agotaban rápido, entonces después tienes que estarlas mordiendo, pisando, alguna cosa. Y al final se terminaba, se escuchaba así porque se te agotaban las pilas, entonces daba lento la vuelta y Hoy día le dije, ustedes hacen con el teléfono, descargan toda la música que quieren escuchar, la pueden reproducir en bucle, la escuchan todo el día. Si queréis escuchar 1000 veces la canción y ni siquiera tienes que hacerle con el lápiz. Esa es la tecnología de la información. Todo está aquí. El problema es que la Biblia también la tenemos aquí, pero no la usamos. Hay diccionarios. Puedes preguntar. Hay aplicaciones donde tienen reflexiones, donde tienen enseñanza, donde te pueden explicar un texto, donde puedes buscar los contextos históricos. Pero no lo hacemos. Entonces, paradójicamente, la época donde más información hay disponible, donde menos nos metemos en la palabra. Antiguamente no había eso, y los viejitos, ¿qué sé qué es lo que hacían? Las Biblias parecían repollo, hermano, así. Tanto que la leían. Había, así de gruesas, partían así las Biblias nuevas, y cuando llevaban 3, 4 años ya estaban así de gruesas porque la hojeaban. Y como buen chileno, ¿cierto? Y la hoja se empezaba a poner repolluda. Hoy día no pasa eso tanto. Yo me alegro cuando veo una Biblia en repollo. Entonces, yo creo que debemos volvernos a la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento. Nuestro alimento diario. Yo le dije que el número 12 era un número de gobierno, ¿cierto? Y eran 12 panes. Porque la palabra de Dios es la que tiene que gobernar nuestra vida. Está muy bien que nos congreguemos y que escuchemos el mensaje del domingo o del miércoles. Pero el lunes, el martes, el miércoles, tenemos que tener una cultura de lectura de la palabra. En tu casa hay tiempo para todo. Puedes incluso antes de dormir o al levantarte a la hora que tú estimes conveniente. Si no te gusta leer tu Biblia, toma el teléfono, lee un par de versículos y ora a Dios y dile que te ayude a aplicarlos a tu vida. Y te vas a dar cuenta de que nunca más te vas a sentir vacío, nunca más te vas a sentir con falta de fe. Al contrario, tu fe se va a fortalecer cada día y vas a poder enfrentar todo lo que viene con esperanza, con vigor, con fuerza, porque la Biblia es la que alimenta nuestra vida. Finalmente, estaba el altar de incienso.
El altar de incienso es ese. Ponían incienso ahí, no la varita de incienso que venden los Hare Krishna, sino que era incienso del de verdad. Y ahí lo ponían y lo encendían. Y eso arrojaba un aroma fragante. Se llenaba el espacio de la fragancia del incienso. Cada mañana, no como el candelero que era durante todo el día estaba encendido, sino que el incensario se encendía cada mañana. Cada mañana. Y el aroma duraba todo el día. El incienso representa la oración, la intercesión y nuestra adoración. Se encendía en la mañana porque todos los días nosotros tenemos que elevar nuestras oraciones, elevar nuestro clamor, elevar nuestra adoración. Si nosotros buscamos a Dios en la mañana, lo vamos a tener durante todo el día, fortaleciendo nuestra vida. Ese incensario se encendía en la mañana y el aroma quedaba todo el día porque impregnaba todo. Así, una vida de oración, una vida de comunión, una vida de adoración, lo que hace es que te mantiene fuerte y te mantiene con la presencia de Dios durante todo el día. Y así como nosotros no debemos descuidar la palabra en nuestra vida, tampoco debemos descuidar la oración y la comunión con Dios. Porque todos tenemos que tener esa relación personal. Porque existen las oraciones congregacionales. La que hacemos nosotros acá cuando oramos por los enfermos, cuando oramos por nuestro país, cuando oramos por alguna necesidad en específico, cuando oramos por alguna cosa y un hermano le levanta una oración, ¿cierto? Y nosotros confirmamos. Eso es una oración congregacional. Pero también tenemos que tener nuestra oración personal y nuestra comunión personal. Un tiempo donde tú y Dios conversen. Donde tú le hables a Dios y le cuentes lo que hay en tu corazón. Donde tú le digas al Señor en qué necesitas ayuda. Donde desahogues tu vida con Dios. Si esa comunión no está, la fragancia de su presencia tampoco va a estar. Entonces, si queremos que la presencia de Dios habite constantemente en nuestra vida y en nuestro hogar, necesitamos nosotros meternos en la comunión con Dios para que así tener su presencia y su fragancia durante todo el día. Yo sé que no es fácil. Hay muchas distracciones en este día. Hay muchas distracciones. Volviendo al teléfono, se pone uno a ver videos y no tiro la pelota como si no fuera yo. También me ha pasado que empiezo a ver videos y no te doy cuenta cómo pasa el tiempo. Yo siempre he dicho, yo me río porque yo me pongo a pescar por el teléfono. Dice, ¿cómo pastor se pone a pescar? No, que en TikTok sigo a un gallo que pesca. Y está en el río, a la orilla de un lago parece. Y él tira y conversa y habla de pesca. Y de repente se engancha un pez y va y lo saca y ya viene y pesco yo con él. Mi esposa se ríe, me dice, ¿qué estás haciendo? Pescando, pues le dije. Pero ¿cómo se te ocurre estar viendo esa tontera? Me dice. No, yo estoy pasándolo fantástico aquí. Le escribo, le digo, qué buena. Lanza más a la derecha, le dije. No me mojo, no camino tanto. Y disfruto lo mismo que él.
Pero en ese estar viendo la pesca uno se le va una hora. No se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo dejo pescando y me pongo a leer. Entonces, cuando engancha algo lo veo nomás. Si no sigue pescando, le digo, yo estoy leyendo. Porque si no se te va. Se ríen del pastor que pesca. ¿Cómo te fue? Bien, pesqué harto. Pero debemos nosotros mantener una vida de comunión con Dios. Evitar las distracciones. Y apartarnos un tiempo. Hay tiempo. Veamos 2, 3, 5 videos menos y estemos ese tiempo orando, pidiéndole a Dios, y recuerden que todo va a cambiar. Su presencia cambia la atmósfera. Cada vez que se encendía ese incensario, la atmósfera del lugar santo cambiaba. Así es Dios con nosotros. Cada vez que estamos en su presencia, la atmósfera de nuestra vida cambia. Ya no se siente pesada, no se siente que hay una opresión, sino que va limpiando todo eso. Entonces, para ir cerrando la idea, la vida llena del Espíritu es una vida iluminada por la luz de Cristo, alimentada por la palabra de Dios y adornada y cambiada por la presencia de Dios a través de la comunión con Dios y la oración. Amén. El lugar santo es nuestra vida de comunión con Dios. Entonces, para llegar al lugar santísimo, que es la presencia misma de Dios, primero, a través de Cristo, y segundo, a través de una vida llena del Espíritu. Por eso que yo le dije delante, una cosa es cantar y otra cosa es adorar. Y nosotros, según la primera carta de Pedro 2:9, dice que fuimos real sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes también. Y estamos habilitados para entrar en su presencia. Nuestra tarea es diaria, constante. No debemos rendirnos, porque el Señor es el que nos sostiene. Pongámonos de pie, por favor. La vida de Dios, la vida en Dios, perdón, es una vida distinta, pero maravillosa. Aprendimos la semana pasada sobre la importancia del sacrificio de Cristo y de la limpieza de nuestras faltas. Hoy día aprendimos la importancia de que Cristo alumbre nuestra vida, de alimentarnos bien y de tener una vida sostenida por la comunión y la adoración. Nosotros debemos ser ese lugar santo, donde Cristo sea quien habite en nosotros, donde el Espíritu Santo sea quien nos vaya mostrando las cosas. Si nuestra vida no ha hecho eso o no está haciendo eso, es tiempo de volver. Nunca es tarde para hacer las cosas bien. Si has dejado alguna área de tu vida atrás, si te cansaste de orar, si te cansaste de leer la Biblia, si te cansaste de adorar, quiero decirte, no te rindas, sigue adelante, inténtalo de nuevo, inténtalo de nuevo. Porque no hay nada más hermoso que tener a Cristo habitando en nosotros cada día. Y solo así podremos pasar al lugar santísimo, donde estará el arca del pacto, estará el propiciatorio y tu presencia misma, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a nuestros hermanos. Que su palabra, Señor, quede en los corazones de nosotros
y se haga mucho fruto, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, el camino. Yo sé que un camino no es fácil, pero yo sé que contigo es posible. Gracias, Padre, porque nos recuerda lo que tenemos que hacer. Nos recuerda que no hay otra forma de estar en tu presencia. Puede pasar el tiempo, puede modernizarse la humanidad, puede aumentar la tecnología, pero la manera de llegar a tu presencia sigue siendo la misma, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos has mostrado el camino correcto. Porque tú quieres habitar en medio de nosotros, Señor. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Más adelante dice, y ese Verbo es Jesús, que habitó entre nosotros. La palabra habitar es la misma que se usa para tabernáculo. El Verbo se hizo carne e hizo su tabernáculo entre nosotros, porque Cristo vino a habitar en medio de su creación. Él es el tabernáculo. Él es el pan de vida, la luz del mundo. Él es la puerta por el cual entran las ovejas. No hay otro camino. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu amor. Yo tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Dios.